Tarde vamos a dar comienzo a esta tercera sesión de la jornada sobre la revista de tropas coloniales, ¿no? En la sesión de hoy no va a ser una conferencia clásica o al uso, sino que va a ser un montaje audiovisual. Experimento. Ahora tú nos cuentas, antes de empezar, un montaje audiovisual en el que se unen música, los textos de Antonio Martín de la Escalera, como sabemos fue el alma fundamental de la revista, no solo colaborador, jefe de redacción, director en la última etapa, y yo creo que básicamente la persona que mantuvo viva la revista desde Ceuta. Franco se fue muy pronto y ya aunque figuraba como director, no tuvo el papel de Antonio, creo que es vital, fundamental. Yo esto lo defino muy bien, director nominal. Nominal, sí. Y entonces, bueno, pues tiene ese interés de conocer, que sin duda, además fue uno de los colaboradores que más escribió la revista. Estamos hablando de más de 100 artículos, tiene 100 colaboraciones, lo cual demuestra su importancia en la revista. Yo, sin más, os dejo con Federico, que ya nos impartió ayer su conferencia, pero que hoy nos va a introducir en este audiovisual. Bueno, buenas tardes a todos. José Antonio, muchísimas gracias por tus amables intervenciones. Bueno, hoy de lo que vamos a hablar, vamos a continuar con la revista de tropas coloniales. Y bueno, yo lo que os voy a proponer hoy, y después cualquier feedback es bienvenido. Eso, estamos entre amigos y no hay ningún problema. Tengo que decir que esto es un trabajo totalmente amateur, no es profesional. Esto está hecho con esfuerzo, con compañeros incluso míos del trabajo. Tengo que aclarar que la voz no es de mi abuelo, es un actor que es un ingeniero aeronáutico, que tiene una voz muy bonita, pero que trabaja conmigo, y en un momento dado le propuse que doblase, ¿no? que interpretase, porque además interpreta los textos. Bueno, vamos a empezar con la primera audición, ayer vimos en los inicios de la revista dos personajes importantes, que era el comandante Valdés Martel. Ellos mueren a finales del 24. Próximamente, en los próximos días nos van a dar detalles de las operaciones de la época del momento del 24, donde caen personas muy ligadas a la revista y además que son promotores y están involucrados en el inicio de esta publicación. En el año 25, el primer número del año 25, se inaugura con dos, no sé cómo definirlo, dos homenajes a ambos, al capitán Martí Alonso y al comandante Valdés. Yo voy a poner una de las dos, es un homenaje, yo lo podría definir como para un acto de funeral, vamos a ponernos en la situación, ¿eh? No, aquí hay que irnos a otro tiempo, del funeral de un camarada que ha muerto en combate, ¿no? La audición va acompañada, no va con imágenes, no hemos podido poner imágenes, esperamos a ver en un futuro, y va acompañada con una música de fondo que es un requiem, es el requiem de Mozart, es el Kyrie o parte del requiem de Mozart. Son 3,47 minutos y bueno, vais a ver que se habla mucho del amor a la patria, se ensalta la patria. España, sobre todo, el que lo escribe es católico, Antonio Martín de la Escalera, y bueno, se hacen constantes alusiones a la fe. Pues vamos a escucharlo y espero que os guste. El comandante don José Valdés Martel. Hermano, corazón de oro, voluntad de acero, maestro de energía, ejemplo de amor a la patria. Tu recuerdo, imborrable para nosotros, indestructible para cuantos te conocieron, perdurable para tu España como patriota, como soldado nos guíe alentador y glorioso en esta segunda etapa de nuestra vida. Tus laureles, siempre renovados en cada lucha, nos otorguen su sombra vivificante. Oh caudillo de la serena mirada, que en la guerra cruenta contempló tan fríamente a la muerte y sus asechanzas, y en las negruras impenetrables del lado de allá de la Estigia, la calma en el rostro, el genio militar en el cerebro
y la serenidad heroica en el corazón. Dios ponga en tu alma el destello de la inmortalidad y la patria un nuevo laurel sobre la cruz de enrojecidas espadas que honraba tu pecho generoso cuando la pálida intrusa llegó prematura y robó la luz de tu vida. Abandonado de tu alma inmensa, aún tenía tu cuerpo rígido grandeza heroica, helénico gesto de luchador caído. Tu empeño, tu obra, tu gran amor, tu revista de tropas coloniales cayó anonadada junto al frío inerte despojo de tu ardiente existencia, toda inmolada a tu patria. Nuestro silencio ha sido nuestro homenaje, nuestro himno funerario. Allí detuvimos nuestra marcha animosa, llena de ansiedades honradas, nobles y rientes esperanzas, y quedó el corazón sangrando dolor y el espíritu ahogado en negruras desconcertantes. Te hemos llorado en la oscuridad de nuestro silencio como a los íntimos del corazón, el hermano, el amigo, el maestro. Pero tus amigos, los que tantas veces admiramos tu valor, tu talento, tu voluntad, y más sobre todo ello la grandeza inconmensurable de tu amor a España, hemos ya gozado dentro de nosotros mismos la resurrección gloriosa de tu espíritu inmortalizado. Lo hemos hallado luminoso en la interior senda de nuestro yo, como al Maestro sus discípulos inflamados lo hallaron resucitado al borde del camino emprendido por su fe y su doctrina. Henos ya en pie, ceñidas las armas, en alto nuestra enseña. Desde tu elísea inmortalidad, sednos propicio. Y tú, ideario diáfano y espléndido como la luz del sol, nos lleves siempre, siempre de frente, siempre hacia allá, por amor a España, para gloria de España. Bueno, vamos a continuación, después de un texto, bueno, de recuerdo a un compañero caído, vamos a pasar a otro tipo de textos descriptivos de ciudades, ¿no? De lugares donde que aparecen en la revista de Tropas Coloniales. Vamos a empezar con uno de Samhain. Lamentablemente no le hemos podido dar imagen, pero vamos a escucharlo. La música va con una obra de Tárrega, el famoso guitarrista de Castellón, ¿no? Hemos cogido aquí dos piezas de Tárrega, Recuerdos de la Alhambra, El Capricho Árabe, ¿no? El texto dura un poquito más tiempo, ¿no? Y bueno, lo vais a ver, una riqueza de vocabulario, mantiene un tono básicamente constante, y bueno, nos va a hacer... es una inmersión en Samhain. También vámonos a la época donde estamos, ¿no? Samhain no tiene nada que ver ahora, queda lo que fue... este texto nos evoca, nos lleva al que lo lea bueno, insisto, a esa inmersión histórica, ¿no? Pues bueno, sí. Samhain, la libertad. Parece tópico hablar del misterio, del recogimiento huidizo de Samhain, porque este ha sido y es tema muy repetido, pero no es tal. No hay tópico en la repetición de ideas conspicuas, demasiado destacadas para eludirlas por mera pretensión de originalidad. Ideas inevitables.
y es inevitable la impresión de misterio, de escondimiento que siempre y cuantas veces se aborda esta ciudad se produce en el viajero y que es siempre como la impresión más saliente y siempre como nueva e inesperada. Cuando se ama de verdad a una mujer, cada caricia suya nos parece siempre la primera, inédita y ganada tan solo por aquella vez. Algo así suele ocurrirle al viajador exquisito cada vez que repentinamente y tras aquellas interminables revueltas ascendentes sobre las laderas del Calaá, recoge al fin la caricia emotiva de Xiawen. Surge dorada y roja sobre el azul de los montes esta ciudad que parece un capricho, un último recreo de aquella naturaleza ruda, forjadora de montañas y barrancos, valles inverosímiles y torrentes desbocados. Como una incongruencia más de esta loca naturaleza de Yevala, esta vieja ciudad, encaramada entre riscos, sin razón de ser sociológica ni histórica, no otra cosa parece que un capricho, un ocio exaltado del prodigioso y formidable cincel que esculpió aquellos valles y aquellas montañas y el angosto cauce de estos atormentados arroyos. Quizá un pintor soñador en un arrebato de su fantasía pudo alguna vez echar sobre un espléndido paisaje de montañas, naturaleza hostil y solitaria, las pinceladas artificiosas de un pueblecillo sin más razón de ser que el instinto artístico, la sola intuición estética del autor, algo sin realidad ni justificación, pero delicadamente bello y emocional. Así es Xiawen, sociológicamente, geográficamente, o bien como uno de esos pueblecillos de corcho que los niños colocan en sus retablos de Navidad, en lo alto de un peñasco de papel y serrín, por puro placer estético, sin preocuparse de su enlace social ni político con el resto del artificio, sin saber por dónde ni cómo aquellos hombrecillos de cerámica tosca distribuidos en torno de sus cabañas de cartón podrán bajar al valle a satisfacer sus impulsos sociales, a relacionarse con los de la llanura, ni de cómo han de concurrir con el resto de aquel mundo de barro y hojarasca ante el sagrado portal de la Natividad del Señor. Ciertamente, o solo por un capricho incomprensible, o por una invencible necesidad opresora, puede explicarse sociológicamente el hecho histórico de la aparición de Xiawen. Y nunca la conformación externa y material de un pueblo ha respondido más exactamente a su contextura moral y social. Xiawen es un pueblo acorralado, un pueblo que va huyendo hasta topar con la barrera infranqueable de estos montes que le cortan inexorables el paso. Entonces se acurruca y aprieta contra ellos con un terror infantil, con un terror inerme de bestezuela inofensiva que se hurta angustiada de las manos del perseguidor. Curioso y digno de observar es cómo en la historia aún nebulosa de Xiawen está fuertemente destacada la tradición de huida, la sensación de terror. Los pocos historiadores que de su fundación dan noticia o la atribuyen a moros españoles fugitivos de la península ibérica, de donde vinieron aterrados por los rápidos progresos de la Reconquista, o afirman que fue construida para refugio y amparo de los yeblíes, a modo de última ciudadela, ante el temor que les inspiró la conquista de Ceuta por los portugueses. También he oído referir en Xiawen otra borrosa tradición que hace referencia a su extraño emplazamiento. Parece que en el ánimo de los fundadores estuvo el propósito de levantarla abajo, en el valle, en la ribera misma del río Lau. Mas cuenta la dicha tradición que cuando echaban los cimientos a su labor,
Un terror pánico acometió a los fundadores ante la tenebrosa soledad de aquellos parajes y los llevó horrorizados a buscar el amparo y el cobijo simultáneos del Calaá y el Magó, ocultándose medrosamente en la intersección imponente de ambos colosos de piedra. Luego construyeron la Alcazaba, que a juzgar por sus restos debió ser inexpugnable en aquellas edades. Sus ruinas revelan concienzudo conocimiento de las fortalezas medievales de Occidente y disposición no acostumbrada en las cabash o fortalezas típicamente marroquíes. Y un temor inaudito les llevó a alzar murallas hasta sobre la amparadora y empinadísima ladera del Calaá, que por sí sola es ya un muro infranqueable. Chaouen es pues una ciudad huida, atemorizada y escondida, acorralada. Su ponderado fanatismo de ayer no fue quizás sino la máscara con que ocultó su miedo. España es quien la ha hecho recobrarse de su pavor de varios siglos. Y esto que parece un puro juego de la fantasía, que escasamente se sustenta sobre relatos fabulosos y borrados, tiene sin embargo una explicación racional y perfectamente admisible para quien conozca un poco la cualidad y condición de los varios pueblos que de antiguo integran el contenido racial de la población del Magreb. ¿Cómo explicarse la existencia de un pueblo moro, pacífico y contemporizador con todas las civilizaciones, en plena montaña bereber, sino viéndole así encogido y aterrado, acurrucado y temeroso? Así fue antaño la situación de otras análogas urbes marroquíes, por ejemplo Taza, que ha vivido siglos sitiada y oprimida a merced de los riata, tal como Chaouen a merced de los umsis. Foucault, que visitó Taza en 1888, refiere que aquellos sus míseros habitantes esperaban como una redención la ocupación francesa, no la española, habré de observar con pesadumbre, porque mientras los franceses ya en tales fechas hacían política marroquí desde Argelia, nosotros aún no sabíamos hacerla desde Melilla y Ceuta. Los seaunís, también visitados por Foucault, no podían poner en nadie sus esperanzas, pero para ellos no era posible más redención que la que al fin tuvieron, una intervención protectora que les libró de la opresión montañesa, de aquel apretado asedio bajo el fusil montañés contra el cual de nada valían ya las erguidas y orgullosas murallas de antaño, y que les puso en relación y les abrió el camino con el mundo civilizado. De no ser así, lentamente se hubiera agotado y consumido este pueblo moro, ya dominado e infiltrado por los bereberes hunsis, y sin razón de ser social, ni política, ni económicamente, en una de las regiones del moribundo imperio más rebeldes, más hostiles, más xenófobas y más impenetrables al progreso y a la civilización. Yo he conocido a Chaouen 2 veces redimida, en 1920 y en 1926. En una y otra vez he visto manifiesto y hasta reflejado en cada rostro de sus pacíficos moradores el anhelo, la ansiedad de redención. Entonces y siempre al más profano en temas marroquíes le hubiera asaltado y le asalta rápidamente la cabal noción del interés, de la significación y del valor que para el porvenir de esta pacífica e industriosa urbe, cobijada entre peñascos, como un redil entre guaridas de lobos, ha de tener la ocupación española. Una ocupación tan discreta y respetuosa, tan experimentada e inteligente, que gira sobre los goznes de la feliz política de nuestras intervenciones militares, de cuya no ya acertada sino amorosa y ferviente gestión será poco cuanto se diga, mas dirá seguramente el día de mañana la serena crítica de la historia, que aunque tardía, es la única justicia sincera para los hombres.
porque aún estamos en la hora de la siembra, cuando las minúsculas semillas diseminadas en los surcos no están al alcance de la mirada del vulgo. Es la hora de la labor fundamental, pero callada y para muchos desapercibida. Pero en el día de la floración no habrá de olvidarse a los sembradores de ahora. Ello sería injusticia incalificable, imperdonable ingratitud. En Xiawen hay ya desparramadas minúsculas semillas fecundas y plenas de vitalidad, cimientos de escuelas y de cultura, de industrialismo, de administración municipal y nuevos horizontes de comercio, gérmenes de interesantes manufacturas. Quien sepa verlas y admirarlas, no olvide la parábola evangélica también muy repetida, pero también insustituible, del grano de mostaza. Quizá en un día no lejano pueda establecerse en pro de nuestra patria el honroso parangón entre aquel extranjero ejército libertador que destruyó en nuestro suelo la primera fábrica de tapices y este ejército de España que hizo fabricar en Xiawen el primer tapiz, que hizo construir y puso en marcha los primeros telares artísticos. Para entonces, y no lo fío muy largo, emplazo a los incrédulos y a los desentendidos de la tarea fructífera que ahora iniciamos en Marruecos. Bueno, vamos muy bien de tiempo. Xiawen, ¿eh? Es normal, ¿no? Estos detalles. Ahora, yo quería comentar una cosa. Yo de leer a cosas de Antonio Martín de la Escalera, sobre todo saco una conclusión que es importante, que era, él tenía fijación por Ceuta, más que Tetuán. Aquí estamos viendo, bueno, escritos sobre lo que él denominaba pues un enamoramiento, ¿no? Y un afecto, una atracción afectiva por Marruecos, pero su verdadero interés era Ceuta. Eso, hay varios escritos en la revista de Tropas Coloniales hablando de una visión económica, de una potencial visión económica de lo que era Ceuta y Melilla, las ambas ciudades españolas, más que el protectorado, no en sí, ¿no? Esto sobre todo se ve claramente en lo que hay escrito en el discurso inaugural del Congreso Administrativo que hay en el año 35. Aquí se hizo un Congreso Administrativo Económico entre ambas ciudades de cierta importancia. Lo inaugura él con un discurso que está escrito en la revista de Tropas, que tiene una clara visión económica. Él sentía un gran amor por la ciudad. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de Ceuta, ¿no? De Ceuta y el mar. Este es lo que se llama el panegírico de Ceuta. Vamos a escucharlo. Igual, no tengo fotos. Estaría muy bien haberle puesto alguna, porque Ceuta se deja, ¿no? Además, la descripción que hace de Ceuta a mí me parece bestial, ¿no? Y lo mismo, hemos puesto una música de Aram Khachaturian, ¿no? Es el Spartacus de Khachaturian. Y va muy bien en el sentido de lo mítico que atraviesa esta ciudad, ¿no? Vemos aquí las columnas de Hércules. Bueno, pues espero que disfrutéis. Hay alguna pronunciación del Monte Hacho que no es muy ortodoxa, ¿eh? Después aparece una que es como tiene que ser. Y bueno, vamos a escucharlo. Ceuta y el mar. Geográficamente, Ceuta, o dicho sea mejor, la península de la Almina, en cuyo istmo la ciudad se asienta, no es sino un ramalazo de la Sierra Belionex, la Sierra Bullones de la campaña de O'Donnell,
que se enorgullece con la opulenta cúpula gris del Jebel Musa. Es un ramalazo del Beliunex que se alarga sobre el mar fino, ágil, graciosamente curvado, como si fuese un brazo de esta tierra morena, hermana de la Iberia, tendido sempiternamente hacia España, con gesto de insinuación o de llamada. Esta península de la Almina se remata en el Monte Hacho, un montículo de leyenda, de planta casi circular pero de topografía complicada y jugosa, que todavía ofrece a los visitantes su encanto un poco salvaje de isla de Julio Verne, y que acaso fue antaño la magnífica isla de Calipso. Con sus barrancas rojizas enmarañadas de lentiscos, de jaras, de nopales y de argomas, con el aroma de sus pinares cerrados, con el vértigo de sus imponentes acantilados y la soledad de sus playas minúsculas. Se trata, en una palabra, de la prehistórica Avila, donde es fama se asentaba la columna africana del estrecho de Hércules, el Mercart fenicio. Eutemón el ateniense la tomó, y no sin razón, por isla, pues aún hoy los ceutíes necesitan usar de puentes para mantener la continuidad del feble istmo. Isla al parecer tan pródiga y tenebrosa que llevó a Plinio el Viejo a asegurar que estaba poblada por toda clase de bestias feroces, incluso elefantes. Deteníanse las naves únicamente el tiempo preciso para sacrificar en el ara de Heracles Melcart, y apartábanse temerosas, aterrorizados los viejos lobos de mar, con las extrañas voces que creían percibir de la hondura de la selva. Luego, el terror del mare ignotus, del mare tenebrorum, se abría ante los osados nautas. Hoy, el Monte Hacho no es sino un gran pulmón de Ceuta, el Belvedere ceutí, también con su corona mural en lo más alto. Es un precioso jironcillo de geografía indómita encadenado a la ciudad, un encanto más, un lujo de la acogedora urbe, como se tiene en el patio de un alcázar entre flores y pájaros el capricho de un león enjaulado. Precisamente, el verdadero interés turístico de Ceuta, la calidad que en el aspecto admirativo merece destacarse, es esta profunda sensación de la realidad geográfica que produce en el observador. En lo alto de esta columna heráclea, con el leve esfuerzo de una excursión de algunos minutos, el gustador del paisaje se encuentra de pronto en un escenario puramente cósmico. Hay allí olvido de toda otra emoción y percepción honda y franca de la estructura y de la arquitectura del globo. Emoción de la tierra sorprendida en su desnudez geográfica y dominada por el hombre. El paisaje no envuelve al viajero, es el observador quien se adueña y triunfa. El famoso estrecho de Hércules al pie, las naves diminutas como juguetes, abarcadas a todo el largo de su ruta. Frente a uno, Europa, con la avanzada ibérica, abierta como un abanico en una atmósfera de cristal. El recorte azulado de la cordillera bética, el peñón de Calpe, mostrando aún al sol la cortadura limpia y acantilada con que Hércules abrió a los hombres los interminables rumbos del océano de Atlante. Relucen blancas de cal las ciudades marineras de Andalucía, y sobre el relumbrón plateado del mar
la línea pálida de sus riberas, puestas tan a la vista que con razón decían los ceutíes en su famoso alegato a las cortes españolas que la amable ciudad está contando las arenas de las playas castellanas. Tras de uno, toda África, iniciada en los riscos y en las negruras de las sierras del Rif, hija del gigante Atlas. Al poniente, los ecos de la lejana América, cuya onda viene a romper a los pies colosales del Musa. Al oriente, la dorada cornucopia que se extiende en línea barroca, en propicia bahía esmaltada de cobalto y en promontorios majestuosos que se adentran en el mar. Este es el Monte Hacho, la prehistórica Ávila de Eutemón, de Estrabón, de Pomponio Mela y de Plinio, la Mauriciorum Ávila de Festo Aviene. Ceuta es toda ella para el mar. Pocas ciudades ribereñas habrá tan asediadas, tan avasalladas por él. Vista desde las altas sierras de Angera, apenas si es una estrecha calle que se atraviesa en sus aguas y le opone con osadía el orgullo pretencioso de sus hermosas fachadas. En cambio, el estrecho es casi para ella sola. Es, al menos, un admirador que le demuestra predilección indiscutible. Se apodera de sus afanes y de sus regocijos y los lleva lejos, lejos, por todos los caminos del mar. Por eso las zambas de Ceuta tienen una difusión envidiable. Sus luminarias y sus jolgorios son en verdad las fiestas castizas de esta magnífica encrucijada del orbe, por donde se pasa al océano de las Américas o se penetra en las rúas activísimas y opulentas del Mediterráneo. Si Ceuta enciende a su excelsa patrona, la Virgen de África, un pedestal luminoso, todo el ajetreo de ir y venir del océano al mar interior recibe al deslumbrón de las fiestas ceutíes y hasta parece que la brisa nocturna impregna todo este río de mar con el tufillo picante del verbeneo. Pasan ante la preciosa iluminación navíos de todas las banderas, y es posible que hasta detengan un momento el ímpetu de sus hélices para contemplar la fanfarronada final de una rueda de artificio. En la noche espléndida parecerá todo el estrecho de Hércules como la plaza mayor de un blanco pueblo andaluz, y el cuadernito minúsculo del turista se colmará con esta españolada de Ceuta, capaz de ofuscarle los recuerdos que acumuló en Oriente, en Egipto o en Italia. Porque la maravilla de la noche y el magnífico poder de difusión del mar prestan proporciones fantásticas a estos humildes festejos populares de la Virgen de África. Quemado el último cohete y embaladas para el año próximo las inevitables ristras de bombillas coloreadas, vueltos ya a la calma y a la prosa de los días hábiles, es ahora cuando los ceutíes pueden sacar la mejor deducción de aquel derroche de luz, de pólvora y de aceite frito, el maravilloso espejo multiplicador que es el mar y la fortuna de este solar, edificado a medias, donde Ceuta desearía vivir una vida nueva. Ceuta recibe a sus visitantes con el orgullo de sus blasones portugueses, el escudón con las 5 quinas en cruz sobre campo de plata y los 7 castillos marginales sobre la banda de gules. Pero los recibe en castellano
y bajo la ondulación gallarda de una bandera española. Pues Ceuta, portuguesa por ley de conquista, quiso después de ser española, o dicho más castizamente, castellana, por mandato generoso del corazón. En agosto de 1415, luego de heroica resistencia, la tomó de los moros el gran monarca luso don Juan I, y algo casualmente vino a ser española, por formar parte de la herencia que el cauto don Felipe II recogió del incauto y romántico rey don Sebastián, el infeliz caudillo de Alcázarquivir. Algunos lustros más tarde, Ceuta se proclama española y castellana por espontáneo y cordial impulso. Fue ello en el año 1640, cuando la inepcia política de nuestro Felipe IV y la torpe improbidad del privado conde duque de Olivares acarreó la secesión portuguesa. Alzáronse entonces por el de Braganza todas las antiguas posesiones marruecas de Portugal, incluso Tánger, y únicamente los ceutíes, agrupados por el amor a España sin distinción de clases ni condición, y sobreponiéndose a los manejos del gobernador don Francisco de Almeida, que era uno de los conjurados por el duque lusitano rebelde, se declararon por Castilla, aunque, según confesión expresa, guardando en su corazón el hondo amor a Portugal. Vale la pena dejar hablar a los ceutíes de entonces. Levantóse el reino de Portugal, y siendo así que a lo que se deja entender, por divina permisión, no quedó en todo aquel reino, castillo, fortificación, ni ciudad ni almena, que no abatiese su bandera al rebelde, aun en lo más remoto del Brasil, Algarbes, India Oriental, África, etc. Solo esta leal almena, Ceuta, de tantos castillos, quedó enarbolada por Castilla para que por este individuo solo conste a los siglos venideros. Dado lo que Dios no quiera, que los hados por secretos juicios de Dios, duros, obstienen los ánimos lusitanos. El derecho que nuestro ínclito monarca tiene a todo aquel imperio, donde por la posesión de una parte está reteniendo el todo. Con esta galanura de ingenio y de estilo, digna de un personaje de Lope o de Calderón, se relata el suceso de españolismo ceutí en un curioso escrito que lleva por título Manifiesto al Reino de Castilla, junto en Cortes, en que se muestra la justicia con que la ciudad de Ceuta, desmembrada por leal de la corona portuguesa, pretende la naturaleza de los reinos de Castilla. Porque digno es de observarse que Ceuta, por premio de su lealtad a España, lo que pidió solamente para sus ciudadanos fue la condición de naturales de los reinos de Castilla. Y para apoyar tan noble pretensión, aducen los elocuentes redactores del precioso alegato, a más de la historia, las excelencias, la nobleza de la ciudad y la fidelidad de sus habitantes, el precedente favorable de las ciudades de Tortosa y Tarragona, que, según allí se afirma, contra la dureza catalana, fueron también admitidas por su fidelidad a la naturaleza de Castilla. Y así es como, por el amor de los ceutíes, quedó dueña España de esta noble y leal plaza africana, de las más famosas que reconoce el orbe, y la que por su antigüedad, situación, nobleza, importancia y singular lealtad ha merecido siempre ser estimada de las naciones y príncipes que la dominaron. Célebre emporio del mar y
por su estancia árbitra de entrambos mares, de que será cuando quisiera señora a costa de pocos bajeles, con la comodidad de su puerto y abrigo de sus murallas, de donde está a todas horas registrando aún los más pequeños bajeles que navegan el estrecho y contando las arenas a la playa castellana. No puede hacerse más exacto panegírico de Ceuta, incorporada por amor a la soberanía española. Castellana por amor y lealtad a España. Está en la revista. Lo tiene entero en la revista. Sí. Yo recuerdo que una vez alguien en Madrid discutía sobre si Ceuta era española, Gibraltar y tal, y me acordé de esto. Deberías de leer esto y escucharlo porque realmente es una lección, ¿no? Y a ver, yo no soy objetivo aquí, a mí me parece que es de una gran belleza. Es verdad que no es lo mismo escucharlo que leerlo. Leerlo cuesta, porque mantener el tono constante. Aquí mi gran amigo David Cruz Palacio, que es el que habla, ¿no? Este compañero mío del departamento, os lo aseguro, la mejor vez que yo lo he escuchado es aquí. Porque lo hemos escuchado en otros sitios, pero la verdad es que... Y es amateur, esto es totalmente amateur. Bueno, ya para acabar, este sí lo conocéis, alguno que otro, este sí le pusimos el primero que hice, que también es un texto que habla de Tetuán, y a mí me parece que también es de una gran belleza, porque sobre todo fijaros en la conclusión, cómo concluye el autor de lo que realmente es Tetuán frente a lo que él comienza, de lo que la gente se imagina que es Marruecos y Tetuán, ¿no? Este está escrito también, publicado en la revista. Hay muchos de estos, y son interesantes. Yo animo, al instituto, a la ciudad de Ceuta, claro que esto, si se puede hacer mejor, pues no estaría mal, ¿no? Pero ahí lo dejo, José Antonio. Bueno, y ya terminamos, vamos en tiempo, vamos a poner aquí este texto, lo voy a parar aquí, este lo conocéis algunos, otros no, por eso vamos a ponerlo, ella sí que tiene imágenes, la música es de Claude Debussy, es el arabesco, Claro de Luna. Yo creo que le va muy bien el impresionismo que quiere el autor plasmar en el texto, y las fotos son básicamente del archivo Loti, lo que hemos utilizado aquí. Y vamos allá y ya terminamos. Vida marroquí, la realidad del ensueño. Las calles de Tetuán, como corredores interminables de un edificio inmenso. ¿Acaso un inconmensurable palacio medio en ruinas traen al observador primerizo reminiscencias del Calila Edimna? ¿O de las sucesivas intrigantes leyendas de amor y pasión ideadas noche tras noche en una ansia angustiosa de vivir por la inagotable fantasía de Sherezada? Es cierto que el viajero que por primera vez se pierde en este laberinto de arcos y túneles, callejuelas y encrucijadas, suele detenerse respetuoso a la entrada de algunas rúas, con la timidez que nos inspira el umbral ajeno y aún más la proverbial abstención del hogar musulmán.
El temor de haber traspasado los límites de la vida pública surge en él a cada nueva caprichosa revuelta de los sinuosos callejones. Nace luego ese ansia un poco torturante de penetrar lo que imaginamos hosco misterio de la vida, al parecer extinguida, que allá adentro del corazón de esta ciudad palpita tras los murallones incoloros y las portaladas herméticas, reforzadas con enormes clavos de bronce. Y que nos han dicho no sabemos quién, que es riente y pasional, voluptuosa y enervadora, con sibaritismos refinados heredados de árabes y sirios, persas y turcos. La sombra ambigua de las mujeres enfardadas en la blanca lana de sus jalques, que a veces dejan escapar la desnudez de un brazo, que es como rebeldía de la lujuria en el forzado recogimiento exterior de las calles. Negras esclavas que surgen en las cancelas silenciosas y que se refugian apresuradamente en el misterioso interior, como huyendo el horror de nuestra presencia. El deambular incierto, un poco sospechoso de los hombres con rasgos bíblicos y vestiduras talares. Rumores de risas y cantinelas, notas de guzla y gemir de chirimías que tienen una lejana imprecisa procedencia, y el imperturbable y oculto discurrir del agua en escondidos jardines tras las inhóspitas fachadas. Todo ello unido a la escasa y falsa cultura arabista y toda oropel y guardarropía con que desde hace 3 siglos juzgamos y pensamos de Marruecos la mayoría de los españoles, produce en nuestros primeros días de vida tetuaní la emoción más intensa, más interesante y más difícil de volver a gozar, cuando el encanto se desvanece y que colma la imaginación más desbordante y la inquietud espiritual más exigente. Oh, y esos arenes, infiernos dislocantes de voluptuosidad algo sádica con las blancas mujeres árabes, sirias y frigias, las negras etíopes y las pálidas circasianas que todos llevamos dentro atormentando nuestras horas febriles. Este recuerdo produce en el incipiente africanista los más extraños deseos, los más absurdos propósitos, los más torturadores delirios. Los veréis errabundos, recorrer extraviados una vez y otra las callejuelas más tenebrosas, con el sueño de la esperada aventura, la intriga amorosa orientalizada, la mano que ofrezca la manzana de la promesa. ¿Acaso la añagaza semejante a la que alguien le refirió una vez en el expreso de Irún, cuando apenas creía en la existencia de Tetuán? Estos soñadores andan muchas veces en las viejas calles y miran a las mujeres que se cruzan con una exaltación interrogante y casi angustiosa. Pero en Tetuán se aprende la esencia de la vida marroquí tan normal, tan ecuánime, serena y patriarcal. Vida de monogamia, sin pasiones exaltadas y con un epicureísmo virgiliano que busca el placer en el quietismo de la contemplación y en el estatismo plácido de la vida interior. Esa tan peculiar apariencia exterior de Tetuán no es sino el reflejo exacto de la paz íntima, que es la exquisitez máxima a que aspira el tetuaní.
una exquisitez de sensibilidad que goza horas y horas ante la jaula en que canta un pajarillo, o leen los hondos arcanos de yo, mientras un surtidor llueve incesantemente sobre el agua muerta de un estanque. Esto es todo. Gracias por vuestra paciencia, ¿no? Yo espero que os haya gustado. Y bueno, esto es un pequeño broche de lo que se escribió en la revista de Tropas Coloniales. Creo que el grabarlo y la audición le da un valor añadido, no lo sé. A mí vuestros comentarios sí me gustaría. Y bueno, le damos paso a la siguiente ponencia. Ya, José Antonio. De acuerdo. ¿Eh? Seguimos.